título entonces el tema es devoción y crecimiento espiritual, y para esto yo lo que hice fue escribir una serie de reflexiones y meditaciones a lo largo de la semana, y algunas de ellas me las he tenido que anotar. Algunas veces me van a ver que estoy tratando de leerlas porque quiero compartirlas todas, pero el trabajo, por lo menos la primera parte, consiste en algo interactivo. Ustedes van a tener que trabajar mucho, van a ser más bien los protagonistas, ¿sí? No sabemos. No sabemos. Así fácil, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué es lo que entendemos por devoción. Primero, como primera medida, nosotros podemos ir a los diccionarios, a las enciclopedias, glosarios, y ahí hay mucha información al respecto. Vamos a tratar de ir desde la cáscara hacia adentro. Y por ejemplo, hay muchas formas de concebir lo que es la devoción, y vamos a ver qué dice la Real Academia Española. Sin olvidarse que tiene bases cristianas, católicas, ¿sí? Una concepción bastante en ese contexto, y lo que va a decir va a tener relación con esa religión en parte. Tiene varias excepciones, y algunas de ellas son directamente de la religión. Por ejemplo, dice prontitud con que se está dispuesto el culto a Dios y a hacer su santa voluntad. Lo dice así en un modo muy religioso, muy católico. Y en otro momento habla de una costumbre devota y en general una costumbre buena. Yo lo que quiero hacer es ir viendo cómo el concepto de devoción se va ampliando. No es tan antropomórfico como solemos verlo, ni tan de índole a veces santurrona y esas cosas que se le han ido pegando a través del tiempo. La devoción es algo mucho más amplio, claro. La Shakti, y a lo que apunto es a eso. Pero no obstante eso, en los diccionarios hay elementos que nos sirven para lo que viene después. Otra acepción es una práctica piadosa no obligatoria. Me parece importante esto de no obligatoria, porque está hablando de algo que es de alguna manera espontáneo. Es un acto espontáneo. Después habla de amor, de veneración y de fervor religioso. Ahí ya lo generalizó bastante más. No dice hacia quién, hacia qué, pero es amor en general, es un fervor. Y por último dice inclinación o aflicción especial. Es una inclinación, una disposición hacia algo, una afección, un afecto hacia alguna cosa, un ser o algo muy general. Desde Wikipedia, que hay un artículo bastante bien escrito, porque en Wikipedia hay que filtrar, se dice, por ejemplo, que es una entrega total a una experiencia, por lo general de carácter místico, y dice que es también una irresistible atracción hacia una idea, y luego menciona una persona, un rey, un santo, siempre entes finitos, siempre seres, pero me llamó mucho la atención que pusiera en primer lugar la idea. ¿Sí? La devoción es una entrega, una consagración a una idea, y una consagración de carácter místico, completa, una entrega total sin esperar nada a cambio. La raíz de devoción es devotio, del latín, y tiene también algunas de estas cosas que hemos dicho, pero tiene otro significado. Tiene el significado de sacrificio también, y tiene uno que me interesa mucho, que es maleficio, sortilegio, en el sentido de hechizo, de fascinación. En todo lo que sea devoción hacia algo, o unión mística con algo, un objeto de devoción, hay una especie de fascinación, ¿sí? Está también en la raíz latina eso. Y una palabra que se relaciona bastante también, viene del griego, que es eusebeia, la deben haber escuchado alguna vez, que es veneración, respeto hacia los dioses, hacia los padres, y es también piedad, eusebes en realidad. Piedad como consecuencia del acto devocional, piedad. Y desde el sánscrito tenemos a Shakti, que casi todos debemos haber escuchado alguna vez. El glosario teosófico la tiene la palabra, y volvemos a encontrar estos significados: devoción, piedad, adoración, amor y amor divino, dice. Ya pasó a otro estado. Amor divino implica muchas cosas, pero entre otras impersonalidad. Impersonalidad en el sentido de el objeto de devoción y la persona que es devota. O sea, no lo hago porque para un bien o para un fin para mí, el ser devoto de algo, y eso a lo que soy devoto no es necesariamente un ser.
es mucho más general. ¿Se entiende más o menos la idea? Bien, entonces según las diferentes religiones va a ser el sentido particular que se le dé, pero todas aparentemente tienen algo en común y se trata en todo caso de un estado de veneración sagrado, uno en el que el individuo se prosterna, esta acción de prosternarse es de ponerse a los pies, hincarse internamente. No hace falta hacerlo físicamente, uno concibe aquel objeto del que está enamorado, que le produce ese éxtasis, y hay una disposición interna, una flexión interna en donde uno trata de ponerse como a los pies de ese objeto, o de ese ser, o de esa idea, o lo que sea. Pero nosotros vamos a tratar de explorarlo vivencialmente a esto, porque esto es lo que se dice en los diccionarios. Yo quisiera que escribiéramos en el pizarrón cosas que tengan que ver con las vivencias nuestras. Así que acá vienen ustedes y en el pizarrón unos 3 minutitos más o menos voy a ir escribiendo cosas respecto a preguntas que les voy a hacer. Así que este es el ejercicio. Vamos a escribir cosas, después vamos a tratar de rememorar alguna vivencia de nuestra historia personal en donde pensemos que hay un algo especial y que nos ha acompañado hasta hoy. Vamos a tratar de evocar los sentimientos que provocaron esa vivencia o lo que esa vivencia nos provocó, también en silencio, y después vamos a volver a anotar y vamos a comparar. ¿Sí? Entonces, primera pregunta, a ver, ¿qué entendemos como un acto devocional? ¿Qué se les viene a la cabeza? Lo primero que se les venga, ustedes van diciéndome, y yo lo voy anotando acá en el pizarrón. Esa pregunta, ¿qué entendemos como acto devocional? Entrega. Bien, ese tipo de cosas. Persona, entrega. ¿Qué más? Emoción. Emoción. Daniel. Gratitud. Perdonen la letra, pero es así mi letra. No tengo otra tampoco. Amor. Amor. A ver, voy a hacer otras preguntas. Si no, me van a botar todas las preguntas. ¿Hay alguna simulación o algún esfuerzo o alguna pretensión cuando hay un acto devoto hacia algo, alguien o lo que sea? ¿Nos cuesta hacerlo o es espontáneo? ¿Cómo es? Se trata. Levanta la mano. Es espontáneo. Espontáneo. Sí, porque es una función. Una palabra, no más. Amor puro sin objeto. Amor puro, sin objeto. Sí, espontáneo. Penetrarse. Compenetrarse. Un acto de fe. Acto de fe. Unión. Unión. Acto. No me va a alcanzar el pizarrón. Acto de fe. Bueno, a ver. Es emocional, emoción, dijimos, ¿no? Pusimos emoción. ¿Es emocional o es más que emoción? ¿O es las dos cosas? Es sentimiento. El sentimiento, emoción, sentimiento, y es de alguna índole más profunda, tal vez. ¿Qué sentimos cuando hay algo de lo que somos devotos? ¿Qué es lo que sentimos? Atracción. Atracción. Emoción, me gustó. Fusión. Fusión. Paz. No es la fusión nuclear. Ya. Atracción. Paz. Paz. Acá la señora te dijo Señora. la espiritualidad, ¿En relación a cuál pregunta? a la que estás así. Vamos a poner acá. Espiritualidad. A ver, un segundo. Ariel. Sí, sentimos. Y la última pregunta que podría hacer es ¿cómo nos moviliza ese sentimiento? ¿Qué entendemos así? Y te implica un orden de vida con respecto a la enseñanza Podríamos decir que del imprime objeto de devoción. imprime una dirección Sí, de vida. sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿Cómo se pregunta, la pregunta es ¿cómo nos moviliza un objeto de devoción o la devoción en sí? O sea, cuando nosotros realmente encontramos algo que produce devoción,
cuál es el movimiento interno nuestro, qué es lo que tendemos a hacer, no solo interno, sino externo, como en el caso de lo que dice Carlos. Esto abarcaría ambas cosas. Hay un movimiento interno y la consecuencia es que oriento mi vida de acuerdo a eso. Hay una entrega. Entrega, eso creo que está. Claro. Y podría ser una Claro, irracionalidad, Irracionalidad, a ver. como que vamos a tratar Enseguida vamos a tratar ese tema, porque vamos a ver qué pasa con la mente. Depende qué entendamos por mente. Para mí, y desde donde lo voy a enfocar, no sería incompatible con la razón. Pero desde una mente más concreta, posiblemente un acto de fe sea un acto irracional. Eso depende, supongo. Pero irracionalidad no iría en esta pregunta, iría aquí. Bueno, a ver, vamos a dejar ahí y vamos a hacer el otro ejercicio que les dije recién. Vamos a tratar de encontrar la esencia o lo que es común a todas estas cosas, pero lo vamos a hacer en base a lo que nosotros hayamos vivenciado. ¿Sí? Entonces, nos tomamos un minuto en silencio. ¿Qué hora es? A ver. Son y 26. A las 27 y 28, y en ese minuto traten, por favor, en silencio, ojos cerrados, de recordar a través de toda su historia personal, a ver si hubo un momento en que les pasó, un momento, una vivencia, un recuerdo, algo que permanece hasta el día de hoy como algo sensible, algo que a menudo está presente en nuestras meditaciones, algo especial realmente. Cada uno debe saber bien qué es especial y no creo que no haya ninguno de nosotros que no tenga alguna vivencia de ese tipo, no importa de qué grado. ¿Sí? Así que los dejo pensar un ratito. Y ahora les digo a pedir que entraran otra vez a pensar profundo, pero no se duerman. Un ratito, breve, traten, por favor, traten de recordar ese momento y sentir qué les evoca. Traten de descifrar o de codificar y después poner en palabras qué es lo que les evoca ese momento, esa cosa, ese objeto, esa persona, idea o lo que fuere. Traten de ver qué es lo que sienten y pongan una palabra para eso. Lo vamos a poner en el pizarrón. Vamos a escribir de este lado palabras que tengan que ver con eso que les evoca ese recuerdo, o ese objeto, o esa cosa. Sí, listo. Certeza y sumisión. Bien. Certeza. Protección. Protección. Transformación. Transformación. Qué lindo. Serenidad. Sí. Serenidad. Carlos. Concordancia interna o intuición. Concordancia interna. Intuición. Ustedes ven la diferencia que hay incansable, ¿no? En un caso, muy lejano ya en la vida, el desborde de amor, y en otro caso, admiración por aquello que Mucho amor. Admiración. Compasión. Compasión. Agradecimiento. Gratitud. Gratitud. Solidaridad. Bueno, ahí creo que Deseo de continuidad. solidaridad. Comprensión. Desapego. Miren que podemos seguir trabajando. Mientras más tengamos, más difícil va a ser. Desapego. Alguien me dijo Sí, comprensión. 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 propósito, sentido. Sentido. expansión. Propósito. Expansión. Bueno, creo que
alguien que no aguanta más y lo quiere decir. Lo dice, si no. Explosión. No, no, pero expansión. Certeza está. Certeza está ahí arriba. Bueno, ahora hay que tratar de descubrir de todo esto. Primero, yo desde el momento que lo iba escribiendo noté que hay una diferencia cualitativa directa entre esto, que lo pusimos aquí sin hacer la experiencia íntima, y esto. No sé si ustedes recuerdan conmigo, pero es distinto. Y ahora habría que tratar de sacar qué es común a todo eso. Porque el tema es que todos somos diferentes y debe haber algo en común en todo eso. Y finalmente, si todos somos diferentes, todos seguimos vías diferentes de desarrollo, pero hay algo en común en donde no está presente la devoción. A eso quiero llegar. Si encontramos algo en común, entonces la devoción está presente en cualquier camino de desarrollo espiritual. Una sensibilidad y conciencia. Pues son los estados internos de la persona. Claro, es algo interno. ¿Qué más podría decir? Compasión, solidaridad, son todos estas actitudes internas Vamos a que tratar de poner... provoca el objeto de devoción. Claro, vamos a hacer una cosa. Una sola palabra no nos va a alcanzar. Pongamos 3 palabras que representen esto. Eso se reduce, me parece que se reduce en amor. Ah, me gustó mucho. Síntesis de todo. Amor, Sensibilidad. sensibilidad y... Observación. No. La sensibilidad me gustó. Busquemos una síntesis más apretada todavía. ¿No? Confianza. Certeza. Certeza, Parece va por ahí. la otra. La vamos a tener así acá, enseguida. Por si aparece otra más directa todavía. Unión. Unidad puede ser. Más en la base. Conciencia. Más en la base es... Hay alguien que nos dijo... Unión. Comunión. Unión. O unidad. Unión. Yo creo que esto es básicamente Bueno, la esencia. unión está ahí abajo. Sí, acá también. Claro, unión. Claro, es la unión de la esencia divina del devoto con el objeto. Con el objeto. El objeto está ahí, pero en realidad el llamado viene de adentro, ¿no? Ahí, eso es lo que vamos a Y tratar el de ver. estado del devoto es lo que cuenta. Pero en definitiva, estas 3 palabras, Amor. que una está ahí, creo que la otra también, sensibilidad, no sé, pero la otra no. ¿Esto les hace sentir a ustedes que es la base común de todo esto? Bueno, entonces la devoción estaba presente en todo tipo de caminos de búsqueda espiritual. No hace falta que sea un karma yoga, un karma marga, perdón, un camino de las acciones, un camino de la devoción, un camino de jnana yoga, ¿sí? O el de la renunciación, en todos, ninguno en particular, en todos. Esa era la idea. Entonces, hay muchos ejemplos donde uno puede encontrar que se da la devoción. Les menciono, por ejemplo, frases. Hay frases que producen ese estado, ¿no? Frases, ideas. Hay sonidos. Uno puede meditar, contemplar el Om, y para algunas personas ese Om es algo vivo, no es un simple sonido, tiene vida y está ahí adentro, y cuando lo contempla, produce transformaciones en esa persona. No es un simple sonido o música, o es algo vivo, ¿no? Las metáforas. Uno puede, con las metáforas, si se compenetra mucho, puede llegar a quitar o arrancar mucha información a través de ese proceso como de cementación entre uno y el objeto del que se es devoto. Las ventanas del alma, alguien les dice las ventanas del alma y evoca un montón de cosas, muchas más que decir ojos, por ejemplo. Les dicen, como solemos decir en algunas invocaciones, luz oculta. Es una metáfora, pero evoca información y nos produce un estado de arrobo. Algunas personas según la naturaleza de cada quien también, ¿no? Música. Se puede ser devoto de la música, un melómano que está loco, extasiado por la música. Acá tenemos uno que es las dos cosas, melómano y loco. Si me lo permitís. Se retira. Eso se edita después. Imágenes, paisajes, santos o grandes seres también, personas muy perfeccionadas, muy bellas, muy altruistas,
incluso líderes espirituales que están en el mundo han estado visibles, no sé, por decir uno, Gandhi, ¿cómo se llama? Mandela, que estuvo hasta hace poco presente en la Tierra, ¿no? Y situaciones también particulares o momentos especiales en la vida de la humanidad o personal. Hay momentos que evocan gran admiración de las personas. Una revolución francesa, por decir, por sus ideales, no por las consecuencias tal vez, pero transformaciones a nivel artístico, revoluciones como el Renacimiento, revoluciones científicas como la copernicana, en fin, hay muchos tipos de revoluciones, incluso políticas, que pueden llevar a producirnos gran grado de devoción. No hace falta que sea un santo, una persona, hay muchas cosas que pueden producirnos devoción. Verdades de la naturaleza, fenómenos físicos, fenómenos psíquicos, hay un montón de cosas que pueden llegar a extasiarnos, según cómo nosotros respondemos, ¿no? Me gusta hacer esto porque tiendo a ser medio un iconoclasta de las divisiones. Para mí las divisiones, cuando se hacen a los efectos de poder entender transitoriamente algo, y una vez que se lo entiende hay que desecharlas. En general se habla de tres caminos o tres margas: el Bhakti Marga, el Karma Marga, el Jnana Marga, o el camino de la devoción, el camino de las obras, el camino del conocimiento, y a veces se agrega el camino de la contemplación. Si uno va a escuchar el Bhagavad Gita, en realidad va a encontrar un montón de margas. Hay el yoga de la renunciación, el yoga de la contemplación, el yoga de todo. Entonces, en definitiva, las clasificaciones son a los efectos de entender algo, pero deberíamos desecharlas. Las he mencionado porque la mayoría de ustedes alguna vez lo tienen que haber oído mencionar, y quisiera mostrar también que en esas tres divisiones o cuatro o más permanece lo mismo detrás, ¿no? Antes de que lea un texto, si quieren comentar alguna cosa, ¿se va entendiendo más o menos? ¿Sí? ¿Carlos? ¿Sí? Bueno, miren, ¿conocen el Bhagavad Gita? Bueno, es un diálogo que se da entre Arjuna y Krishna. Krishna es una representación manifestada de la divinidad. Esa representación manifestada, por estar manifestada, tiene límites, tiene bordes, es una conciencia con un centro. No es la divinidad infinita y eterna, sino su representación inmanente. Está manifiesta, y el discípulo Arjuna puede dialogar directamente con él, ¿no? De alguna manera. Es muy simbólico, pero es eso. Y Krishna, a su vez, cuando habla, a veces habla de su trasunto trascendente, su naturaleza no manifestada, la naturaleza divina y eterna, que es él mismo o ello mismo, pero sin limitación. ¿Sí? Es la misma cosa, pero con una se puede dialogar porque tiene forma, y los que dialogamos tenemos formas, estamos limitados, y con la otra no se puede dialogar porque no tiene forma, no tiene límites, y nosotros tenemos límites. ¿Sí? Entonces el diálogo es entre alguien que está limitado porque es un ser humano y una divinidad personal, que es Krishna acá. Y dice así: Arjuna le pregunta respecto a quienes están capacitados para el yoga y demás. Y Krishna dice: quienes con la mente fija en mí, siempre armonizados y dotados de fe suprema, me adoran, esos, en mi opinión, son los mejores en yoga. Estos están adorando a ese Krishna manifestado, ese Dios personal. Estos son los Bhakti Yogis, o Yogins. Son los yogas los yogins de la devoción, son los que siguen el sendero de la devoción. Dice después: mas aquellos que aman al eterno, infinito e imperecedero como mi forma a mí manifiesta, la energía omnipresente, que estando más allá del pensamiento no puede ser abarcada por la mente humana, el constante e inmutable, aquellos que llevando una vida en armonía con su mente controlada, amando por igual a todas las cosas que existen, la ecuanimidad, regocijándose en el bien de todas las criaturas, en verdad también vienen a mí. Estos son los Jnana Yogis, o el Jnana Marga, el camino de conocimiento. No obstante, ardua es la tarea de aquellos cuya meta es cuya meta a alcanzar es mi forma inmanifiesta, estos últimos. ¿Sí? Porque
porque el camino que conduce a este estado es muy difícil de alcanzar para los corporizados, lo que decíamos recién. Somos finitos y queremos abrazar una realidad eterna, infinita, que no obstante está inmersa dentro nuestro, porque si no, no la buscaríamos. Pero simplemente hace la mención de que es más difícil, no que sea imposible, porque lo remata diciendo: a quienes en verdad, renunciando a todas las acciones en mí y concentrados en mí, adoren meditando en mí, con un yoga de todo corazón, a estos los elevo rápidamente del océano de la muerte y la existencia o parta, estando fijas sus mentes en mí. Cualquiera de los dos puede hacer algo, en tanto que en uno de ellos la devoción es particularmente preponderante, el Bhakti Yogi, pero nada que no sea de la naturaleza de la devoción va a poder producir la fuerza suficiente o va a ser la fuente de suficiente energía como para sostener una búsqueda en cualquiera de los dos casos. Una búsqueda vigorosa, una búsqueda indefinida y con energía suficiente. Cualquiera de los dos casos implica necesariamente la presencia de la devoción. En uno va a ser un poco más difícil, en el otro no tanto. En el Jnana Yogi, o el que hace el sendero del conocimiento, va a tener que haber un salto cualitativo. Está lo corpóreo, que es él, quiere lo incorpóreo. No porque sí, sino porque hay un atisbo de eso en su intimidad. Algo de eso vio, algo de eso sintió, algo de eso se volvió cierto, algo fue convertido en una intuición. Si bien no es una realidad ya viva, hay una hay una intuición certera ahí adentro. Por eso busca. Y es su modo. Pero ese ser que está buscando a través de esa vía no va a poder pegar el salto si no es a través de su propio círculo no se pasa, que es finito. O sea, cuando quiere lo infinito, quiere lo eterno, lo ilimitado, igualmente va a tener que atravesar por sus propios límites, por su naturaleza más sutil y más amorosa. Y en ese momento se encuentra en la misma situación que el Bhakti. ¿Sí? En el fondo es lo mismo. Para ver la verdad, llega un momento que va a tener que pegar el salto. Por ahí les va a costar un poco más, por ahí va a ser diferente, pero goza también en el conocimiento por el conocimiento en sí. No está buscando un rédito tampoco, no es que lo hace porque esto le va a traer un fruto que él desea. Lo hace sin desear el fruto de la acción, como se dice en el Bhagavad, ¿no? Bueno, en definitiva, ambos senderos de alguna manera se autocontienen y después está por otro lado el karma yogi, el que hace acciones y encuentra placer en esas acciones cuando va buscando el desarrollo espiritual. Cuando las hace de manera impersonal y las hace porque las considera de su propio valor intrínseco. Ama esas acciones y no está esperando nada, pero absolutamente nada, lo hace por simple amor. No está esperando algo a cambio. ¿Qué puede motorizar semejante búsqueda si no es un amor completamente impersonal? También es devoción o bhakti. El karma marga también tiene bhakti en el fondo. Y así como estos tres grandes caminos, todos los caminos tienen amor, unión, sensibilidad con el todo y, en definitiva, bhakti. Bhakti no está ausente de ningún esfuerzo por buscar la naturaleza interna, en ninguno. Esa es mi opinión, puedo estar en lo errado. Total, de la charla se llamaba que no sabemos. Pero bueno, en fin, ¿cuáles son los movimientos que se producen y las características de la devoción? Vamos a tratar de ver eso. Ya más o menos entramos en la idea y tengo algunas preguntas más, algunas creo que las hemos respondido. ¿Hacia dónde gira nuestra percepción? Me preguntaba yo. ¿Hacia dónde nos volcamos cuando se establece la devoción hacia algo? Hacia adentro, hacia afuera, creo que todos dijeron, o Carlos dijo, todo esto es hacia adentro, hacia la naturaleza interna. No hay nada que sea búsqueda hacia afuera, ¿no? ¿Qué más? Después de lo de adentro puede venir lo de afuera, lo que se llaman las obras. Pero así, imprimiendo una dirección, Ay, ¿no es cierto? la dirección está dada interna de la persona. Pero luego vamos a esto, ¿se puede o no se puede transmutar en actos? Hay quien lo transmuta y quien no. Y quien lo transmuta en actos equivocados también. Así es. ¿Qué más les parece que produce? Descanso. Descanso.
tenemos acá en el aire, descanso. Descanso. Percibir algo de esa naturaleza produce descanso. Y eso sería una exteriorización o sería una cosa íntima interna. Interna. Un descanso de índole espiritual. Es la paz interna. Paz. ¿Se parece en algún sentido a un tipo de enamoramiento, Marce? Porque te provoca un inquirir interno. Hay un deseo de más. Llegué hasta acá y debe haber algo más que me produce amor, sensibilidad, unión y todas las otras variedades de situaciones que se pusieron ahí. Hay una búsqueda mayor. Y esa búsqueda, para que se mantenga y no se bajen los brazos, tiene que haber una especie de... ¿Cuándo pasa eso? De que una persona va detrás de otra y no baja los brazos. Cuando están enamorados. Lo dijiste recién. Hay enamoramiento, hay un enamoramiento. ¿De qué parte nuestra? ¿Hacia qué otra parte? No sé, veremos. Creo que es de manas a budi en términos técnicos, pero vamos a tratar de quitar los términos técnicos. La idea es que lo exploremos, pero hay un estado de enamoramiento divino, de arrobo. Sí. Y de expansión, creo. De expansión. De lo interno hacia lo externo. De expansión. De expansión. Ajá. Es apasionado eso cuando es verdadero, cuando es fervoroso, ¿no? El enamoramiento. Hay una euforia. Como decía la primera acepción, decía amor, veneración y fervor religioso. Que no tiene que ver otra vez con la cuestión religiosa, católica o cristiana, más general, sino, por ejemplo, un científico está completamente absorto en sus teorizaciones universalistas, está extasiado, está maravillado, contemplando el cosmos y sacando alguna conclusión, está en estado de arrobamiento y devoción pura, y no es ni casto, ni célibe, ni santurrón, ni siempre bueno, ni nada de eso, pero está experimentando devoción, completamente. Es una cuestión. Es un cemento, ¿no? Es un cemento, una especie de cemento. Yo diría que el Bhakti, así como lo venimos diciendo, es una especie de constante universal, es algo que está presente en todas partes, universal en el sentido en que aparece en todos nosotros. Es básicamente un amor puro, con una mayúscula, desinteresado, completamente egoísta, no persigue una finalidad, ni hacia la persona que lo siente, ni hacia necesariamente una persona de la que es devoto. No es necesariamente una persona. ¿Sí? Es un arrobamiento, y les decía que a mí me da la sensación, por lo menos en mi propia experiencia, que es que cuando eso pasa, produce la disposición interna a querernos como quien imagina que está frente a un maestro de sabiduría, si eso le produce devoción, y se quiere poner a sus pies, dentro de la dignidad humana, dentro de lo que representa algo digno, quiere ponerse tan a los pies como es posible. Eso es no necesariamente con un maestro, puede ser un maestro, con una idea, con un ideal, una verdad, etc. ¿Sí? ¿No sé? ¿No? No, Es confianza. cierta forma de entrega, ¿no? Es Con un el entrega. descubrimiento de una verdad, con el descubrimiento de una esencia. Eso produce pasión. ¿Marce? No, una confianza absoluta en que uno está haciendo lo que está sintiendo, porque es un sentimiento también. Así es, se engancha con los sentimientos, ¿no? Es algo que está más allá de lo mental, pero quisiera que ahora vamos a entrar en la cuestión mental. Justamente, ese estado de contemplación que se ha producido con ese objeto de devoción, que es delicioso, que es exquisito, ¿qué produce? ¿Cómo funciona la mente en ese momento? ¿Qué es lo que le pasa a la mente? Acá estamos llegando al centro de lo que quiero tratar. ¿Cómo trabaja? ¿Qué le pasa a la mente? ¿Cómo les parece que reacciona o se pone en nuestra mente cuando está frente al objeto de devoción? ¿Qué le pasa? Solo no se fusiona. Fusión. Fusión, otra vez. ¿Qué le pasa a la mente? Una palabra. ¿Qué le pasa? Paz. Se aquieta. Esto es importantísimo. Acá vamos a entrar. Bien, María. Se emborracha. Sí, ¿qué podemos poner? Extasía. Entra en un éxtasis. Extasía. ¿Sí? Ahora vuelve que se emborracha. Claro.
Se entiende igual, se entiende. Está marcando a lo que son. No en tanto nosotros no perdamos de vista lo que queremos decir, no hay problema. Se extasía y dijeron algo que... calma, ¿no? Hay calma. Paz, calma. Se magnetiza. Se magnetiza. Ajá. Eso me parece interesante. Y, por ejemplo, se podría decir que se enfoca y se queda quieta. Se enfoca. Una muy observadora. Se enfoca. Bueno, ahí tenemos bastante. Se fusiona con algo, hay paz, se aquieta, se extasía, se calma, se magnetiza, se enfoca. Y entonces, ¿por qué siempre cuando nos enseñan a meditar nos dicen usted tiene que poner la mente en blanco y dejarla quieta? Me parece que se empieza al revés, en general. Nosotros no podemos desde la mente jamás, sin a la vez hacer daño, querer aquietarla, desde la mente misma. La mente se aquieta sola, solita, se calma, entra en paz, se une, y todo eso una vez que encuentra un objeto divino del que se vuelve devota. Si no, no pasa nada, no hay forma de frenarla. Frenarla sería tonto, sería como una especie de reprimir, claro. Sería como reprimir. Porque no está preparada para frenar la mente. Claro que no. Claro, la mente tiene su propia naturaleza. Cuando está bombardeada por el torbellino de emociones y demás, es tironeada para todos lados. Cuando está contemplando algo que la trasciende o que se parece mucho a su propia esencia, entonces se queda quieta. Depende de nosotros dónde nos ubicamos, pero esa es la cuestión, arrancar al revés, buscar que nosotros despierte cierto tipo y naturaleza de devoción, ciertos tipos de objetos que producen devoción, y después trabajar, o a la par, trabajar en el camino con eso, en el desarrollo. No querer fijar la vista en un punto. Ahí Damodar Bhavalankar, no sé si lo han oído hablar, daba un ejemplo muy lindo, con un artículo muy viejo, 1880 y algo, que él decía, los orientalistas se estaban acercando al oriente, y estaban conociendo hacía poco la literatura, y entendían las cosas como mejor podían, y en esa época querían enseñar lo que era meditar. Se parece mucho a lo que se hace acá en Occidente ahora incluso. Querían enseñar y una de las enseñanzas decía, usted tiene que posar su mirada fija en la punta de su nariz y su mente se va a quedar quieta. No va a pasar eso. Él muestra ahí por qué no. Que en todo caso pasa al revés. Cuando hay un estado de contemplación, de dhyana, cuando existe eso, la mente se queda tan en paz y tan receptiva que la mirada, o la vista, o los ojos quedan completamente inmóviles en algún punto. En particular puede quedar sobre la nariz, pero no hace falta que quede. Pero el proceso es al revés, ¿sí? No es que yo fijo, voy a frenar y después se me queda la mente en blanco. Es al revés. Encontré algo que supera la mente, o que su propia base, su propia esencia, está en el límite donde empieza la mente, y es amorosa, y a partir de ahí todo lo demás se queda quieto. Esa sería la idea, básicamente. Entonces, ¿es pasiva la mente en el sentido que la mente toma el control de las cosas cuando está contemplando algo o no? No, es completamente ausente, está ausente, contemplativa. De alguna manera se dispone y está pasiva en el sentido de que no está interfiriendo, pero está completamente receptiva para darle forma a las cosas que recibe desde ahí. Ese es el estado de la mente. Y nosotros, si la mente no sirviera, podríamos traducir algo de esa vivencia. Si la mente no hubiera estado presente ahí en esa vivencia, la podríamos traducir o traer una vez que bajamos. La mente también está al servicio para llegar a ese lugar. Así es. Y esa es una de las cosas que nosotros podemos hacer, dado que en general no tenemos un maestro de sabiduría que venga y nos traiga un elemento de devoción especialmente fabricado para nosotros. Ya que no tenemos eso, por algún lado nosotros podemos empezar. Acá tengo todo un ítem que se refiere a cómo despertar la devoción. Pero algo de eso hemos dicho ya. Sí, hay un pasaje de una carta que quiero leer en donde se habla de eso. Entonces, la mente
mente no deja de ser importante, sino todo lo contrario, es absolutamente necesaria. Si yo quiero traer aquí y darle forma a esas vivencias para compartirlas con otros, lo tengo que poder hacer a través de un vehículo que le dé forma a lo que no tiene forma. Y esa es la mente en su estado puro. Entonces, ¿qué más que ya hemos tratado? Cuando se produce ese movimiento, esa disposición, esa entrega, ¿no? ¿Podemos negarnos? ¿Podemos negarnos? ¿Podemos decir, no, ahora no? ¿O pasa necesariamente? ¿Pasa sí o sí? ¿No puede no pasar? Pasa necesariamente. Si se da, pasa necesariamente. Es espontánea, es necesaria. Hay un fluir, puede ser, hay un fluir. Hay un fluir, sí, hay una especie de conexión y una vez que se establece no se puede cortar. Se agota en todo caso en un momento esa conexión y bueno, vuelve como que el cablecito se suelta, pero cuando se produce es un acto necesario en el sentido de que no puede no darse. Se tiene que, si se da la ocasión, se da, sí o sí, necesariamente, a eso se refiere el necesariamente. Y la mente entonces se vuelve dócil en el sentido de educable. La misma raíz de docente y dócil hablan de que sea educable, no manipulable, educable. Eso es lo que quiere decir. Entonces, hace lo que dice Platón con el mito de la caverna. El ser humano sale de la caverna, ve el sol, contempla el sol y por un acto voluntario él vuelve a la caverna. Si no fuera por un amor puro, que implica una comprensión intrínseca, él no volvería. Después de haber visto eso, ¿para qué va a volver a semejante oscuridad? Pero vuelve, pero lo que está dentro no es el sol, son seres que todavía viven en los mundos de formas. Y para que él pueda comunicar lo que puede comunicar, tiene que hablarles en el mismo lenguaje, tiene que hacer y construir formas con su mente, ya sean discursos, palabras, imágenes, lo que sea, pero van a ser siempre cosas finitas. Pero ahora, como él ha visto el sol, esas cosas finitas son vehículos del sol. La salida al exterior y ver el sol y entrar en la caverna es ese pasaje nuestro de adentro afuera y de afuera adentro, y en el medio lo que lo permite hacer es la contemplación, la devoción, en definitiva. Entonces, bueno, la mente es una especie de punto de contacto entre lo que es ilimitado y es infinito y lo que es concreto. A eso quería llevar. Lo que quería decir, en particular, es que Manas, cuando es usado así, o la mente, en particular, es una especie de ojo que está entre esos dos mundos, ese abismo sin límites, del infinito, del eterno, del Krishna, no manifestado o manifiesto, y el mundo de las formas, y que la devoción, en todo caso, es lo que nos permite el correcto uso de la mente. Esta es mi opinión. Puedo estar equivocado. Les estoy tratando de compartir reflexiones para que después cada uno por su cuenta ponga en movimiento sus propias reflexiones y las compartan. Si quieren, hablamos acá o después, lo que sea. Pero la idea es esa. Yo no les estoy dando un decálogo de cómo son las cosas, sino de cómo las pienso, cómo las siento. ¿Sí? Entonces, en esto hay dos cuestiones. Una la mencionó recién Daniel, que la voy a volver a mencionar, pero primero se dice que es en realidad un verdadero maestro de sabiduría que puede ver la naturaleza interna del Chela, el que ofrece o construye los objetos de devoción para que sean especialmente evocativos para él. No cualquiera. Conoce perfectamente qué es lo que produciría en su Chela, en su discípulo, qué es lo que despertaría devoción, y él construye algo y se lo comunica de boca a oído. ¿Sí? En ausencia de eso, bueno, pues nosotros tenemos otras cosas para podernos arreglar. Lo que se dice justamente es que el esfuerzo sostenido desde el pensamiento sutil, que es un pensamiento que no está exento de amor, porque la mente concreta puede ser muy materialista, pero la mente sutil no, es amorosa. Es amorosa, en su base es lo mismo que la intuición. Ya hemos visto en Doctrina Secreta muchas veces
que no hay un quiebre entre esas dos cosas. Eso es una línea que nosotros solemos poner y decimos Buddhi, una línea mana. Esa línea es ilusoria. La base misma es lo mismo que Buddhi. O sea, la base, lo más sutil y más precioso de la mente, no está exento de amor. Y es algo que nosotros podemos empezar a utilizar, por lo menos apuntar a esa dirección. Y lo que hace esto es acelerar la bajada o el descenso de Buddhi hacia la vida concreta. Hay un pasaje de una carta de un sabio a los aprendices que dice así. Dice, la energía suprema reside en Buddhi. Latente cuando está unido solo a Atman. Latente, quieta, potencial. Activa e irresistible cuando está galvanizada por la esencia de manas. Y cuando ninguna de las impurezas de este último se mezcla con esa esencia pura para agobiarla con su naturaleza finita. En el ámbito de la biología, la idea de galvanizar significa la de estimular los músculos con corrientes eléctricas. Manas bien utilizado, toca Buddhi y la pone en actividad inmediatamente. Nosotros podemos hacer eso, no está fuera de nuestro alcance. No hace falta ser un iniciado para eso, se puede hacer ya, se puede hacer mediante la reflexión, mediante la meditación constante y un montón de cosas que van despertando la intuición. Eso lo tenemos en mano y también estar atento a ver si encontramos objetos haciendo memoria, como hicimos recién, de cosas que desde nuestra niñez más primigenia nos hayan producido algún estado bonito o especial, porque muy probablemente la clave de la naturaleza de los elementos de devoción y de los elementos de devoción mismos, que son propios nuestros, estén en esos recuerdos. ¿Sí? Se dice, o se sabe, o se cuenta por ahí en algún libro, lo leí alguna vez, que el maestro le da al discípulo, les contaba el otro día en Doctrina Secreta, esa dupla de meditación, de contemplación, que es un mantra y un ishtam. Un mantra, más o menos todos sabemos lo que es un mantra, y un ishtam es un ideal de contemplación como por ejemplo, un ser humano perfecto, un dios, un adepto, un ideal de perfección, que es corpóreo, por ponerle una palabra, mientras que el mantra es incorpóreo, es sonido. ¿Sí? Entonces lo que hace el discípulo es meditar en ambos. Cuando medita en el mantra, concibe las cosas desde lo no corpóreo, desde el sonido como la base de todo, hacia las formas. Cuando medita en el ideal de contemplación corpóreo, que puede ser un ser humano perfecto o el propio maestro, le va como quitando capas y va viendo hacia adentro y va deconstruyendo el espacio. Lo va disolviendo hasta que llega a lo no corpóreo. Lo que hace el discípulo en realidad es meditar en las dos cosas a la vez. Están coordinadas, están creadas por el maestro para su naturaleza y para que entren en resonancia. Y eso lo utiliza, medita en ambas a la vez y en algún momento se hace uno con Maya, entiende perfectamente la naturaleza de Maya y a partir de ahí él sabe. ¿Se entiende? Pero en este proceso completo jamás estuvo ausente la devoción. Esos objetos fueron creados particularmente para despertar devoción en él, si no, él no podría contemplarlos. Se aburriría, miraría y diría, bueno, ya está. No se produce eso que se le produce a la mente, la fusión, la paz, el aquietamiento, el éxtasis y la calma. Estaría odioso, ¿no? Entonces, hay devoción. ¿Quieres preguntar algo hasta aquí? El estado que se produce, por último, hace que la devoción hacia algo que fue motivador del estado interno. El estado interno trasciende a lo externo y el arrobamiento en realidad es el estado mismo al cual se arriba con el tiempo, con la práctica, con la entrega. Es una experiencia, ¿no? Yo creo que lo que permite la devoción como medio es dejar pasar. ¿Levantaste la mano, no? Perdón. Bueno, me vas a decir algo. Lo que hace es dejar pasar algún
ramalazo de luz o vibraciones que despiertan en la naturaleza concreta los equivalentes de eso de donde viene, ¿no? Aquello que viene de un mundo que no tiene formas, despierta dentro nuestro el equivalente concreto y se va empezando a tallar, se va empezando a despertar, se va convirtiendo en una realidad con el tiempo y va dejando de ser una teoría o una idea, va empezando a ser una realidad. Empieza por ser, en todo caso, una especie de intuición definida, algo que tiene un peso de verdad porque se ha visto, porque se ha sentido, porque se ha atisbado, no es imaginación, y esto permite a su vez que el contacto con eso, con esa fuente, sea todavía más fuerte, y al ser más fuerte evoca todavía más verdades, y entonces entra en una especie de círculo virtuoso. Poner en movimiento esto sería, en el vivir cotidiano, que no es fácil, sería una especie de círculo virtuoso donde vamos golpeados por un montón de problemas, pero si existe adentro eso, es un motorcito que no se puede parar. Bueno, entonces, ¿qué más? Bueno, respecto a, con el tema de la devoción, hay cosas que vienen de la mano. Un poco las nombramos por ahí, creo. La esperanza, la confianza, mencionamos, la convicción, mencionamos en algún momento. En la India no se habla de Shraddha, no se habla de fe en el sentido de creencia ciega, sino de Shraddha. Shraddha es fe en el sentido de certeza, convicción, esperanza, es una mezcla de todo eso, confianza por haber visto. No hace falta que le vea uno a las cosas la forma concretamente como es, pero si ya lo atisbó, si olió el perfume, ya existe eso, ya está ahí. Eso es Shraddha. Y cuando hay Shraddha, hay devoción, y cuando hay devoción, hay Shraddha. No pueden estar sueltas, son cosas que van de la mano. Esas cosas van de la mano. Me parecía importante traerlo a colación porque tiene que ver. Muchas veces, cuando empezamos a reflexionar en estas cosas, terminamos viendo al final que todas las cosas son una. Y aquel me lo diría en cualquier momento. Bueno, ¿cómo despertamos nosotros la devoción? ¿Cómo la podemos despertar? En la ausencia de un maestro ya dijimos que la tenemos que encontrar con nosotros mismos, caminando, haciendo análisis, haciendo recuerdo, haciendo recapitulación de todas nuestras vivencias desde la niñez, conectándonos con las cosas que más pasión y más alegría nos produjeron y tratar de evocarlas hasta que eventualmente se descubre qué es lo que tienen de especial. Esa es una cosa que nosotros podemos hacer. Otras, como dice Daniel, se van insinuando solas, pero por supuesto no hay que ir como en un tren y con viseras porque no vamos a ver nada. Otra es esto de investigar por el amor a la investigación misma, de reflexionar, simplemente por el hecho de reflexionar, porque nos gusta, en vez de pasar superficialmente por las cosas, pasamos profundamente por las cosas. Es un acto que con el tiempo va produciendo el despertar de la intuición. Y a la vez que va despertándose la intuición, la comprensión a nivel intelectual también se potencia. Y también despierta realidades, se vuelven cosas vivas dentro nuestro. Es toda una cadena de un círculo virtuoso en donde nosotros tenemos mucho por hacer. No es que no hay nada para hacer, no hay ningún maestro que nos dé el mantra o el ishtam, hay mucho para hacer. Sí. Si vos dijiste antes que en la ausencia del maestro tenemos que encontrar algo nosotros mismos, pero por lo general todos buscan encontrar un maestro. ¿Dónde se podría encontrar? La verdad es que eso es... En el interior de uno. Claro, eso en realidad es algo... Entonces sería una cosa, sería lo mismo que lo otro, que vos dijiste. Porque si vos dijiste en ausencia de un maestro, Sí. uno tiene que buscárselos uno mismo. Claro, sí. Y si dice que está dentro del maestro, No, me refiero a la existencia de un maestro ya en concreto que tiene... Pero existen maestros en concreto. Yo creo que sí. Claro. Lo que pasa es que se dice que cuando el... No, a ver, Hay cada, maestros en el plano físico. eso depende de cada persona y del grado evolutivo de la persona, ¿sí? La verdad es que afirma que Te hablo desde el punto de vista hay muchos filosófico. testimonios. Podés compartir o no.
Claro, porque Uno puede preguntaban cuál era Uno puede concebir, por ejemplo, una persona puede concebir que Cristo o Jesús fue un maestro, ¿sí? Y lo tiene por maestro. Y algunos fueron sus discípulos directos. Otros dicen, bueno, Buda, para mí Buda es un maestro. Y tuvo sus discípulos. Y existió completamente. Y la verdad es que el dicho dice, cuando el discípulo está presto, el maestro está pronto. Pero eso es una cosa tan íntima y tan poco trascendente a la hora de definir lo que vale la pena empezar a hacer ahora, que eso en realidad se deja para la dignidad de cada uno. No vamos a andar mirando a ver si existe o no, si aquel tiene maestro, yo no tengo. Eso es algo muy mundano el verlo así. Eso aparece solito, como una flor que nace. ¿Sí? Una flor que florece en algún momento para la persona adecuada, en el momento adecuado, según su naturaleza, según su estado evolutivo, y se convierten en compañeros y, en fin, probablemente nunca podamos ver uno que esté a la vista, porque son seres que son especiales. Además tiene que ver con lo que decía acá, tiene que ver con el estado interno. Claro. El estado interno atrae cosas. Exacto. Es más, probablemente exista y no sea muy corpóreo que digamos, nuestros ojos lo van a ver. Pero alguien que pueda ver un poco más, lo va a ver, y la persona que es su discípulo lo ve por completo, está hecho uno con él. La verdad es que no... ¿Marce? ¿No? ¿Alguien me llamó por ahí? No. Sí, justamente cuando la mente es galvanizada, cuando la mente es una buena herramienta para Budi, para el alma, uno empieza a ponerse en contacto con otras naturalezas, que es justamente la naturaleza del maestro. O sea, el maestro está en otro barrio. Hay que tratar de llegar y conseguir un mapa y ver dónde conseguir la dirección y bueno, y empezar a hacer el viaje. Hacia adentro. Hacia adentro de uno. Bien, entonces, ¿cómo vemos Bhakti? Son 8:15, si ustedes están un poquito cansados, yo puedo acelerar, o si están bien, seguimos un ratito más. ¿No? Seguimos un ratito más. 10 minutos. Son 8:15, pero empezamos más tarde también. Está bien, no asusté. Entonces, la Bhakti, o el Bhakti, no alcancé a mirar qué género tenía la palabra, perdonen, es una especie de constante que está en todas partes, en todo buscador de algo que lo trasciende en su naturaleza física. Como una acción, uno lo podría ver como un enamoramiento natural, egoísta, ya lo hemos dicho. Es una aceptación por parte de la mente sutil de algo que es infinitamente más hermoso que ella misma. La mente no es tonta, sabe de qué se enamora, sabe y se enamora de aquello que le evoca su propia naturaleza más sutil. Aquello que es ilimitado, que es infinitamente armonioso, le evoca en sí misma su propia esencia. Y de eso es de lo que se enamora. Ante eso se extasía. Muchos vehículos, como los que hemos nombrado, frases, canciones, sonidos, paisajes, son vehículos conducentes a ese estado. Pero lo que está en el fondo es eso. Porque decimos que estamos buscando a nosotros mismos. Claro, nuestra naturaleza más profunda. Lo que nos hace humanos, supuestamente, según algunas teorías, es el hecho de que exista el manas. Manas representa a la monada del estado humano. Monada evolucionante en el estado humano. No solo es un estado, sino que lo que caracteriza a un ser como ser humano. ¿Sí? Encontrar la esencia propia misma de eso es conectarse con lo divino y completarse además. Y después como un sustantivo, Bhakti es una especie de cemento, ya lo hemos dicho varias veces, creo que todo lo que iba a decir después lo fuimos diciendo antes. Así que es un cemento de contacto entre la mente y la intuición, o en términos técnicos entre Manas y Budi, como dijimos. Es una especie de amor puro, amor. ¿Sí? Está puesto. Ustedes han dicho todo, ¿sí? Entonces, se trata de poder salir de la mente concreta, la vida estructurada, la vida de formas, pero no se puede salir desde la mente misma. Me gusta poner el ejemplo de alguien que se cae en un pozo de arenas movedizas. Cuando se cae en el pozo, si uno se empieza a mover, se empieza a enterrar cada vez más. ¿Sí? La persona que se está enterrando cada vez más mientras se mueve en la arena es esa que quiere salir de la mente haciendo todas sus acciones desde la mente.
más cosas hace, más se embarra. Necesita algo, un palo, que le alcance un palo así, para poder salir de la arena movediza. Y eso es algo que la supere a sí misma, que supera la mente. Necesita pegar un salto y la devoción sería el enganche, el ancla, que nos permite ir un poquitito más allá. ¿Sí? Devoción, dijimos, existe de todo tipo, de toda naturaleza, depende de la persona, depende de su estado evolutivo, de su grado evolutivo y demás. La devoción, ya lo dije un poco también, pero quiero insistir en esto. Yo quiero quitarle ese esmalte o barniz de santurrón, de que hay que ser bueno, de que hay que ser santo. No tiene nada que ver con eso, ni con el celibato, ni con la castidad, ni con nada de esas cosas. Hemos visto ya varios ejemplos respecto a lo que significa devoción, y en ninguno, no en todos ellos se presentan estas características. No significa que no existan casos de personas muy santas, muy buenas, que no experimentan devoción. De hecho, es así. Pero sería una visión muy reducida pensar que para experimentar la devoción solamente tenemos que ser santos, bonitos. Nosotros vivimos en un mundo duro, en donde karma ha puesto un lenguaje duro, y tenemos que seguir viviendo en este mundo duro. No nos podemos abstraer y olvidarnos e irnos a una nube de fantasía, porque estamos buscando la espiritualidad, y desengancharnos y dejar a los demás solos. Nosotros vivimos aquí, y hay veces donde hay que enojarse, hay veces donde hay que poner límites, hay veces donde hay que decir que no, y no ser tan bueno. Y sin embargo, esa persona no va a dejar de ser devota, buscadora, espiritual y un montón de cosas así. El tipo de enojo que persiste, pues depende justamente si es un enojo vehemente y muy violento y muy malo, o un enojo verdaderamente necesario. Depende por qué se enoja, si por una razón muy personal o una causa universal. ¿Por qué no? Si yo me enojo porque están matando animales a mansalva, pues no creo que sea un enojo muy malo. Y sin embargo me tengo que enojar. Y tengo que denunciarlo, tengo que decirlo. Soy humano y estoy acá. Aunque esté en parte allá, estoy acá. Ser en el mundo sin estar en el mundo, como decía el maestro, es eso. No podemos irnos para allá ni ser santurrones y esas cosas, pero eso no significa que no podamos desarrollar la devoción y transitar el sendero, o la búsqueda por lo menos, ¿no? A mí no me parece realista una visión así, de esa naturaleza. Me parece como si alguien que tiene un despertar místico o una naturaleza mística quiere ser santo, quiere ser siempre bueno, portarse siempre bien, y es como si estuviera viviendo una fantasía o si se estuviera mutilando a sí mismo. Un montón de funciones y cosas que tiene que desarrollar y aprender a usar. En fin, esto ya se lo dije, vamos pasando. Respecto, un último punto, respecto del Bhakti Yoga y el Jnana Yoga. Muchas veces dicen algunas personas, esto que leímos recién del Bhagavad, que se puede saltar si se es muy devoto, si se tiene una naturaleza devocional muy alta, muy grande, se puede saltar el desarrollo de la mente y unirse a la divinidad. La verdad, yo disiento profundamente con esto porque, por dos razones. Por una, en realidad, se dice esto, y por otra parte el texto que leímos recién dijo que aquellos que practican o que tienen la naturaleza del Jnana Yogi, el que busca la unión por el conocimiento y que está ineludiblemente de corazón unido a lo que es eterno y limitado, se dijo que a ese le cuesta más. Y por otro lado, otras personas dicen, no hace falta que estudies nada, lo puedes hacer como devoto. La verdad es que yo disiento, porque el desarrollo de la mente no es algo que nosotros podamos dejar a un lado. Si no se hace ahora, se va a tener que hacer alguna vez, en otra vida, acá, en otro momento. En todo caso hay que ir llevando todo a la par. Y respecto al otro, que se diga que es más difícil, ya lo dijimos hace un rato, no significa que no sea, el Jnana Yoga no sea de naturaleza devocional, tampoco. Simplemente está diciendo que es más difícil, porque una cosa corpórea, finita, quiere asir lo que es incorpóreo, lo que es infinito. A diferencia del Bhakti Yoga, en donde una naturaleza corpórea quiere asir o hacerse uno con algo que es finito. Lo finito con lo finito, finito de finitud, de que tiene límites. ¿Sí? Entonces, finalmente,
¿qué es lo que se une cuando se da el proceso de devoción? ¿Es la cabeza o es otra cosa? El corazón. El corazón es el que se puede entregar sin cálculo. Es el único que puede entregarse sin hacer un cálculo, sin hacer una especulación, sin esperar un fruto de la acción y sin esperar en realidad absolutamente nada. Y se entrega a las cosas que son afines o que están intrínsecamente ligadas al corazón. Es el único que puede hacer. La mente en todo caso será algo que va a ser atravesado por esa información, en ese contacto, porque va a atravesar todo el ser y va a quedar extasiado. Es un intermedio, un comunicador, pero en realidad es el corazón. O sea, el llamado, la búsqueda la empezamos desde aquí, pero el llamado viene desde allá, y allá en realidad es adentro. Y en todo momento yo estoy hablando de la mente que se enamora, hablé mucho de la mente, pero estamos diciendo que en realidad devoción es básicamente o esencialmente amor, y que viene de mucho más allá que la mente. Pero entonces yo pregunto, ¿es que acaso no podría hablarse de amor mental? ¿No? De hecho, el corazón del que estás hablando y la mente de la que estás hablando y el enamoramiento del que estás hablando no es de una relación ni es tampoco tan humano que digamos. Es mucho más profundo. El amor al que estás diciendo y el corazón al que estás refiriéndote es mucho más profundo de lo que habitualmente nosotros conocemos por amor. Exacto, sí, obvio. Estamos tratando de estamos usando esas palabras, pero entendemos en este contexto que nos referimos a cosas que no son concretas, o por lo menos no es ni el corazón físico, ni el corazón de las emociones, sino algo mucho más profundo, ¿no? O por lo menos tan profundo como cada cual alcancemos a concebir. Pero entonces, no existe amor mental. En el fondo, cuando esas dos cosas se unen, no son la misma, la base, la esencia misma, lo más puro de la mente, no es lo mismo que la intuición, no es lo mismo que Buda, no es lo mismo que el amor, no es amorosa. Lo único que tiene es otras funciones, en todo caso. Construye formas, es una lupa, una especie de lupa que concentra toda esa luz del infinito y talla las formas aquí en lo finito. Pero eso no significa que no sea amorosa, que no sea muy parecida a las intuiciones puras, para nada. Y ese es un camino de desarrollo que nosotros podemos transitar. Les quiero leer no sé si conocen a Rabindranath Tagore. A mí me gusta mucho porque es un autor que, bueno, él era un místico verdadero y en sus palabras plasmó con vida vívida todo lo que dice. Y es tan profundo que alcanza para que cada persona le dé una interpretación diferente. El que tiene una inclinación religiosa o digamos cristiana, cuando diga Dios va a pensar en Dios. El que tenga una inclinación mística pero no cristiana, necesariamente cuando diga Dios va a pensar en la divinidad interna. Él usa un lenguaje que tiene muchas capas y tiene una enorme dulzura para decir las cosas. Así que para cerrar, yo tenía ganas de leer un fragmentito y después cerramos y después si quieren nos quedamos charlando. Les leo esto. Dice así: fue tu voluntad hacerme infinito. Este frágil vaso mío, tú lo derramas una y otra vez y lo vuelves a llenar con nueva vida. Tú has llevado por valles y colinas esta flautilla de caña y has silbado en ella melodías eternamente nuevas. Al contacto inmortal de tus manos, mi corazoncito se dilata sin fin en la alegría y da vida a la expresión inefable. Tu dádiva infinita solo puede recogerla con estas pobres manitos mías, y pasan los siglos, y tú sigues derramando, y siempre hay en ellas sitios que llenar. Gracias.